Buen día, hermanos. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bienvenidos a un servicio más de nuestra iglesia Vida Abundante, y que el Señor los bendiga donde quiera que estén. Aquí les traigo una porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén, hermanos. Que esa fortaleza nuestra esté siempre en nuestro buen Dios. Los invito ahí donde quiera que estén, que se pongan de pie. Vamos a empezar nuestro servicio con una oración que todo que nuestro buen Dios se merece, porque Él merece toda honra y la gloria sea para Él. Padre que estás en los cielos, gracias por un domingo más que nos podemos reunir delante de tu presencia de esta manera, que tus hijos puedan gozar, pueden deleitarse de esta manera donde quiera que estén, que este medio les pueda llevar la porción de tu palabra, que ellos puedan fortalecerse en tu palabra y que ellos siempre estén atentos a tu palabra, mi Dios, y que este servicio sea de bendición para cada uno de nosotros y para nuestra familia, y que tú nos sigas bendiciendo, mi Dios, y te pongo todo en tus manos porque tú mereces, porque tú nos das de todo, mi Dios. Gracias por este día tan maravilloso que nos has regalado, y te pido que tú nos sigas fortaleciendo, mi Dios, y te pongo en tus manos el hermano que nos trae la palabra, que tú los sigas usando, que tú los sigas fortaleciendo, que tú les sigas dando entendimiento para que nos pueda impartir de la palabra de la mejor manera, y así que siempre sea la verdad que tú necesitas, mi Dios. Gracias por todo, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gran gusto y una gran bendición poderles saludar. En esta ocasión vamos a tener nuestro tiempo de alabanza, así que yo le invito a que pueda acompañarme y que podamos dirigir estas preciosas alabanzas al Señor, ya que únicamente Él se merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Que
les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana. En esta preciosa mañana me ha tocado compartir la lectura bíblica, y la lectura bíblica está situada en San Marcos 4, del versículo 35 al 41. La palabra de Dios dice de esta manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se enegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Hermanos amados, es un sumo privilegio para mí en esta mañana del día domingo poder entregarles el mensaje de la palabra del Señor. Saludos cordiales a todos. Yo creo que la iglesia Vida Abundante en Guatemala es la hora que nos reunimos, es la hora que todos estén ya en su hogar con la familia para poder estudiar palabra de Dios. Qué bueno, en la primera parte del programa hemos alabado al Señor. Y la porción bíblica está en San Marcos 4, 35 al 41. En la misma lectura, hermanos, vamos a abrir la Biblia de nuevo. San Marcos 4, 35 al 41. Ahí deténgase y vamos a tener el momento en leer estos textos hermosos de la palabra del Señor. Yo le he titulado a esta porción de la palabra: ¿cómo calmar las tormentas de la vida? Seguramente todos hemos pasado tormentas en esta vida. Y precisamente hoy, que estamos en un tiempo de contención, un tiempo en que la pandemia está todavía en nuestro país, muchos de nuestros hermanos han estado sufriendo esta enfermedad y ha sido una tormenta muy fuerte. Yo he estado orando por muchos compañeros pastores a nivel nacional que han sufrido esta enfermedad. Incluso familias pastorales se han quedado viviendo en duelo por la separación del pastor o la esposa o uno de los hijos. Hermanos, tal vez ustedes también como iglesia del Señor han estado sufriendo quebrantos de salud, han estado pasando tal vez tormentas de otra clase. Solo como un ejemplo podemos recordar lo que pasó allá en San Marcos, La Laguna, en Sololá, esta semana, de que una roca se vino por la lluvia y destruyó muchas casas, pero destruyó a 4 vidas. La familia de estas personas realmente están pasando en un tiempo de turbulencias, en un tiempo de tormentas en la vida. ¿Y qué podemos decir de todo eso? Alguien puede decir: ¿por qué tanta turbulencia en nuestra vida? ¿Acaso no somos hijos de Dios? Y yo quiero decirles, hermanos, que nadie en este mundo, en este transitar, es exento a las tormentas, porque siempre van a venir mientras vivamos en este mundo. El mismo Señor Jesucristo, amados hermanos, lo expresó allá en el Evangelio de San Juan 16:33. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado a vosotros para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo.
Jesucristo venció al mundo. Él venció todas las turbulencias que pasó mientras vivió en esta vida y Él fue vencedor. Si Jesucristo es nuestro gran vencedor, ¿cómo no nos va a hacer a nosotros también vencedores en medio de las tormentas? Así que si vemos el pasaje, encontramos, hermanos, que los discípulos también se preocuparon. Cuando emprendieron este viaje al otro lado del mar de Galilea, comenzó una gran tormenta. Ellos comenzaron a asustarse, a ellos les dio temor y ellos creyeron que ya no iban a salir de esa tormenta. Pero el Señor los libró de esa tormenta, a pesar de que ahí habían discípulos que conocían el mar de Galilea, porque antes habían sido pescadores ahí en ese mar. Y también eran hombres muy experimentados en la natación, en el manejo del mar, del agua, de las olas. Estos hombres estaban también juntamente con los demás discípulos. ¿Quiénes serían? Eran Pedro, Juan, Andrés y Santiago. Sin embargo, ellos se atemorizaron y creyeron que eso iba a ser muy difícil poder detener la nave que ellos llevaban. Pero hermanos, vamos en esta mañana a continuar viendo este episodio en la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Y si vemos, hermanos, en los versículos 35 y 36, encontramos ahí en primer lugar que Jesucristo les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar. Si Jesucristo lo estaba diciendo, ¿cómo no iban a llegar? Y la pregunta es, ¿llegarían al otro lado del mar? Sí, porque se puede ver en el versículo 1 del capítulo 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Entonces veamos los versículos 35 y 36. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Fue un día muy trabajado por el Señor Jesucristo. Él había estado abordando el tema de las parábolas en la orilla del mar y mucha multitud de personas le estaban escuchando y le estaban acompañando, juntamente con sus discípulos. Él había enseñado todo un día y al final del día el Señor se había rendido de cansancio y Él quiso estar solo por un tiempo para descansar y llevarse a sus discípulos al otro lado del mar, porque Él ya no quería estar con la multitud, no quería quedarse con la multitud. Es por ello que les dice el Señor cuando llega la noche, pasemos al otro lado. Y el versículo 36 nos dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Tomaron a Jesús porque los discípulos eran muy obedientes a su maestro. Prepararon el viaje, tomaron a Jesús, lo llevaron a la barca. ¿Y saben qué hizo Jesús, hermanos? Él estaba tan cansado que se fue por la parte trasera del barco y ahí descansó y dice, comenzó a dormir. Y los discípulos, al nada más comenzar el viaje, porque este viaje era duro, hermanos. Ellos tenían que llegar a una distancia de como aproximadamente de 21 kilómetros, porque era un brazo del mar de Galilea el que tenían que cruzar. Y al nada más comenzaron el viaje, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Vino una gran tormenta. Y eso fue muy difícil para los discípulos. Y vemos en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Una de las cosas que podemos ver acá es que los discípulos no dejaron que el agua entrara a la barca, pero estaba a punto de que el agua entrara a la barca. Eso iba a ser muy peligroso. Ellos lucharon fuertemente contra el viento, contra la tempestad que había, contra la lluvia y contra las olas. Pero a cada momento era más grande las tormentas.
Ellos se asustaron porque estuvieron a punto de perecer, mis hermanos, en el mar, y como que se olvidaron de algo. Se olvidaron del maestro, que él iba también en el barco, pero repentinamente se recordaron y le clamaron a él. Miremos los versículos 38 y 39. Dice la palabra del Señor: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús estaba tranquilamente descansando. Ellos estaban luchando contra las tormentas, pero Jesús estaba tranquilamente en medio de las tormentas, porque Él es el que da paz en medio de las tormentas. Y dice ahí, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los discípulos ahí clamaron, hermanos. Se recordaron que iba Jesucristo con ellos y fueron a despertarlo. Yo no sé cómo lo hicieron, pero lo que le dijeron es algo que a mí me llama la atención. Le dijeron: no tienes cuidado, que perecemos, Señor Jesús. ¿Por qué te has olvidado de nosotros? Tantos minutos hemos estado luchando con estas tormentas. Pero ¿cómo es Dios, mis amados hermanos? Yo no sé cómo Jesús se levantó, si se levantó rápidamente o lo pudo haber hecho así con calma. Jesús pudo haber levantado tranquilamente y reprendió, dice, al viento. Y luego dice el texto ahí, y le dijo al mar. Él le habló al mar. ¿Será que el mar le oyó? Y la respuesta es sí, hermanos. Porque si vemos en el principio de la creación, hermanos, cuando Dios hizo la creación, Él solo decía la palabra y era hecho. Es un ejemplo similar a lo que vemos aquí en esta porción de la palabra del Señor. Por eso Jesús le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El viento cesó. La tempestad de igual manera. La lluvia pasó y las olas dejaron de ser fuertes. Y todo quedó totalmente tranquilo. ¿Cómo estarían los discípulos en ese momento? Se contentaron, hermanos. Porque la palabra hacer grande bonanza allí, la palabra bonanza, hermanos, significa calmar las tormentas del mar y vivir tranquilos en el mismo. Es decir, que después de que todo calmó, como que no hubiera pasado nada. Y ellos siguieron caminando en el barco hasta llegar a la orilla del mar en el otro lado. Ellos llegaron a puerto seguro. Y para ellos fue una alegría, fue una paz, fue una tranquilidad. Dos cosas quiero que veamos aquí, hermanos. Número uno, Jesús tenía paz en medio de la tormenta. Él estaba durmiendo tranquilamente porque confiaba en su Padre Celestial. Y otra de las cosas que vemos aquí es que Jesús dio paz a sus discípulos en medio de la tormenta. Él trajo la solución a esta situación muy difícil y por eso hubo grande bonanza. Pero en cuarto lugar, veamos, queridos hermanos, que Jesús reprendió a sus discípulos y los discípulos tuvieron gran temor de él. Miremos los versículos 40 al 41. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar los obedece? Los discípulos se habían atemorizado y el Señor los reprende. Porque ellos no tuvieron fe, hermanos. Es que en medio de las tormentas, dos cosas se pueden hacer. O comenzar con gran temor y comenzar a decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Hoy nos vamos a morir. Hoy no hay quien nos auxilie cuando
Ahí está el auxiliador a nuestro lado, hermano. Y muchas veces se nos olvida. Eso es lo que podemos hacer muchas veces en medio de las tormentas. Pero la otra cosa que podemos hacer es tener fe en el Señor. Es confiar en el Señor. Los discípulos se recordaron que estaba Jesús y clamaron a Él. Y después ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar les obedece? Hermanos, ¿quién es esta persona que aún hace detener el viento, las tormentas del mar y le obedecen? Se llama Jesús. Aquel que humanamente estaba cansado y se acostó a dormir mientras los discípulos iban manejando el barco. Y dice que él se fue en la parte trasera del barco, que es la popa del barco, y descansaba en lo humano de Jesús. Pero en lo divino de Jesús, de que Él, hermanos, manifiesta su deidad, en otras palabras, Él es Dios. Él se levantó tranquilamente, le habló al viento, le habló a las olas, le habló al mar, y les dijo, calla, enmudece. Y dice ahí la palabra, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Ahora los discípulos aprendieron una gran lección. Por eso dice la palabra del Señor, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Me llama la atención este asunto de que tuvieron gran temor. El gran temor aquí se refiere, hermanos, de que tuvieron mayor temor a Jesús que el miedo que le tenían a las tormentas. Porque ahora habían conocido quién era su maestro, quién era Jesucristo, quien estaba con ellos, que los auxilió, que les ayudó, que estuvo con ellos hasta los últimos momentos y luego llegaron a su destino, llegaron al puerto seguro. Ahora, hermanos, ¿qué lecciones podemos sacar de esta porción de la palabra del Señor? ¿Qué aplicaciones podemos sacar para nosotros? Por cierto, ya hemos visto algunas, pero déjeme decirle de algunas más. Hermanos, en el viaje que hemos emprendido para llegar al final de la meta, o sea, al otro lado, que puede ser, hermanos, llegar al final de la meta en este mundo, hay muchas luchas, hay muchas tormentas. Todos hemos pasado esas tormentas, pero debemos de saber de que como hemos emprendido el viaje, vamos a llegar al puerto seguro, porque el Señor irá siempre con nosotros, porque la palabra del Señor nos dice en esta porción, hermanos, y nos da seguridad que llegaremos a puerto seguro. Número 2, la palabra de Dios nos alerta, hermanos, en cuanto a las turbulencias y las olas y los vientos en esta vida. ¿Qué podemos hacer? Hermanos, tenemos que saber que tarde o temprano vamos a seguir afrontando tormentas y tribulaciones en la vida. Y no podemos hacer más que solamente clamar a aquel que todo lo puede. Podemos clamar, como dice el Salmo 89:9. Dice la palabra del Señor que solo podemos clamar a aquel Dios que tiene dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus olas. Dice, Dios la sosiega. En verdad, queridos hermanos, Dios es grande, Dios es poderoso, porque Él puede calmar toda situación en medio de la tormenta. Pero también en el Salmo 107:19 nos enseña otra cosa que podemos hacer. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. En momentos difíciles podemos clamar al Señor y Dios nos va a librar. Y número 3, hermanos, la palabra de Dios en esta porción que hemos visto nos anuncia, escuche bien esto, nos anuncia que Jesús va con nosotros a bordo
de la nave. Veamos de nuevo los versículos 40 al 41. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Eso les dijo Jesús a sus discípulos. ¿Por qué tienen temor? ¿Acaso yo estoy con ustedes en el barco en esta ocasión? ¿Cómo no tienen fe en mí? Y a mí me llama mucho la atención lo último que dice ahí el versículo 41. Cuando los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Confiamos, hermanos, en este Salvador Jesucristo, que es el mismo Dios, que está siempre con nosotros, que nunca nos va a dejar. Ahora mismo, como dije al principio, hay cuantos hermanos pasando por tormentas muy difíciles. Podemos recordar de algunos, pero yo estoy recordando de mi hermano en la carne que está pasando una tormenta muy difícil a punto de irse de este mundo, pero el Señor lo tiene porque Él sabe que el Señor está en la nave. Él sabe que el Señor está a su lado. Él sabe que el Señor no lo puede dejar porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es un ejemplo. De repente usted es otro hermano que está pasando en tiempos muy difíciles. Confíe en el Señor. Tenga fe en el Señor. El Señor lo va a ayudar. Y como dice el canto, después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Yo quiero en esta mañana, hermanos, que inclinen su rostro y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que ya hemos meditado para que sea de gran provecho espiritual para nuestra vida. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en gloria. Te alabamos en esta hermosa mañana por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y sacar de esta porción de la Biblia algunas aplicaciones para nuestra vida en este tiempo en que estamos viviendo, Señor. Tú bendigas a todos los hermanos, donde quiera que se encuentran, Señor amado, especialmente aquellos que están pasando en muchas luchas, en muchas pruebas, con muchas necesidades, que puedan confiar en ti, que puedan acercarse más a ti, que puedan saber que ellos no están solos, porque tú has prometido estar con cada uno de ellos, Señor, hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres, Señor, aquel a quien la gente dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, solamente tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de todo temor, porque solamente tú eres el verdadero Dios. Te alabamos, te damos gracias y pedimos de nuevo una bendición para cada uno de los hermanos que nos están escuchando y nos están viendo a través de este medio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos en la próxima. Que el Señor los guarde.